ciencia hay muchos científicos reconocidos como Albert Einstein, como Stephen Hawking, Madame Curie, Watson y Crick, Arnoldo Gabaldón. Bueno, Peter Higgs no es la excepción, ya que sus descubrimientos han deslumbrado a todo el mundo. Por este motivo queremos conocer más acerca de su vida y acerca de su obra, de este gran personaje que junto a Martín Zubieta, o lo vamos a hacer junto a Martín Zubieta, pero antes de conversar con el doctor Zubieta, vamos a escuchar un trabajo especial que preparó nuestro productor Gabriel Planas. Escuchemos, Gabriel. Nacido en Newcastle upon Tyne el 29 de mayo de 1929, Peter Ware Higgs fue un físico y matemático británico que destacó por su proposición en los años 1960 de la ruptura de la simetría en la teoría electrodébil, explicando el origen de la masa de las partículas elementales. Higgs es reconocido mundialmente por su predicción de la existencia de una nueva partícula, el llamado bosón de Higgs o partícula de Dios, la cual da explicación a cómo se formó la materia tras el Big Bang. La contribución de Peter Higgs a la física ha sido reconocida con numerosos honores académicos, como la medalla Hughes de la Royal Society en 1981, la medalla Real de la Real Sociedad de Edimburgo en el año 2000 y una medalla Higgs personal única de la Royal Society de Edimburgo en 2012. También recibió títulos honoríficos de varias universidades. Ya para el año 2013 fue galardonado con el Premio Nobel de Física junto a François Sengler por el descubrimiento teórico de un mecanismo que contribuye a nuestra comprensión del origen de la masa de las partículas subatómicas. Lamentablemente, Peter Higgs falleció el 8 de abril de 2024 a los 94 años, dejando un legado que pocos científicos han podido dejar. Y la verdad, imposible dejar de hacer un retrato hablado de este gran físico matemático británico. La bienvenida a Martín Zubieta, profesor e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Un gran placer recibirle, profesor. Le saludamos Unaya Menábar y Albani Lozada. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias por recibirme en su espacio y que me pueda escuchar su distinguible audiencia. No, sí, nosotros encantados de tenerlo por aquí, profesor Zubieta. Bueno, y hoy queriendo conocer, quién fue Peter Higgs y cuál es la importancia de su trabajo a la hora de entender mejor el mundo en el que estamos viviendo y de dónde venimos y hacia dónde iremos. Uh-huh. Claro, con todo gusto. Miren, hicieron una descripción corta de la biografía de Peter Higgs. Sin duda alguna ha sido una pena realmente la pérdida reciente de este gran científico debido a que él ha contribuido significativamente con el entendimiento del origen de la masa en la materia debido justamente al trabajo realizado por él durante muchos años conjuntamente otros colegas como el belga Engler, por ejemplo, ¿no? Del que poco se oye, pero bueno, ha sido en realidad una colaboración también estrecha con este físico belga. A ver, remontándonos a la década de los años 50, Peter Higgs exhibe por primera vez en un artículo de la misma fecha la posibilidad de que se entienda la estructura de la materia y más que todo se entienda desde el punto de vista de por qué la materia o a la materia se le atribuye la característica de la masa, que es una propiedad que como todos sabemos bien de los cursos básicos de física, es una propiedad que podríamos pensar que es intrínseca a la materia, ¿no? Y esta propiedad, ya sea a las grandes escalas, como a la nuestra, el mundo perceptible que nosotros percibimos, o a las escalas más pequeñas, que es de hecho de las partículas, lo que constituye justamente todo lo que nos rodea, como el entendido de la estructura de la materia que nosotros entendemos en ese sentido. El trabajo de Peter Higgs sin duda alguna ha revolucionado el mundo de la física porque explicaba en detalle cómo es posible de que la materia adopte esta característica intrínseca de la masa. Y la respuesta, bueno, en palabras simples es la materia puede interactuar en realidad con un campo que se denomina como el campo de Higgs y al interactuar la materia con este campo de Higgs, en realidad emerge un otro elemento que es la partícula de Higgs, que es característica de la representación de este campo. A ver, la forma más fácil de entender este
fenómeno es, digamos, uno puede imaginar a la partícula como una persona andando en un campo muy nevado, Sí. difícil, digamos, de pensar en nuestro medio, tal vez en alta montaña, y la persona, a medida que se va desplazando en este campo nevado, se va hundiendo en el campo nevado. El campo nevado, entonces, indicaría el campo de Higgs, y la forma en que la persona se mueve por el campo nevado indicaría o haría referencia a la interacción que tiene la partícula con el campo de Higgs, o la persona con el campo de nieve. Entonces, mientras uno sea más grande, más pesado, interactuará más con el campo nevado y se hundirá más. Digamos, ese es el concepto, ¿no? ¿Qué haría de que nos haga imaginar de que una partícula no pueda o interactúe muy poco con el campo de Higgs? O idealmente no interactúe, que existe, que es, por ejemplo, el fotón. Los fotones no tienen masa, por ende no interactúan con el campo de Higgs. Entonces, nos llevaría a pensar en nuestro ejemplo análogo de que sería una persona que prácticamente levita en el campo, o simplemente interactúa poco, deslizándose en él, ¿no? Y por ende moviéndose también más rápidamente. Entonces, este simple concepto, a manera de un experimento conceptual, nos da a entender la importancia de el campo de Higgs en el complejo trabajo que él exhibió, completando de esta manera el rompecabezas completo de lo que se denomina como el modelo estándar de las partículas. Es es el entendimiento matemático, fenomenológico que tenemos de todo el cosmos en realidad, o la naturaleza, si uno quiere verlo así, y que nos permite entender hasta en este lujo de detalle de lo más pequeño de la materia, cómo adopta esta característica. Pero esos son todavía modelos teóricos, profesor, o ya hay, digamos, evidencia física concreta de que eso es así, o estamos hablando de una teoría y de un modelo, pues, matemático físico, pero sin evidencia digamos, en el mundo en el que nosotros nos movemos. Y en todo caso, ¿qué impacto tuvo en la comunidad científica este planteamiento de Higgs? Sí, a eso voy justamente. Lo impresionante del trabajo, y justamente por el premio Nobel que le otorgaron, es de que la teoría que él propuso en la década de los 50 se hizo realidad porque se descubrió esta partícula que es parte de este campo de Higgs, como mencionábamos hace un momento, y esta partícula justamente se descubrió en experimentos especializados en aceleradores de partículas, que se han desarrollado en este famoso laboratorio del CERN, y el único propósito en este laboratorio, como probablemente lo sepan o lo sepa la audiencia, ha sido el propósito de la construcción del gran colisionador de hadrones, o el famoso gran acelerador que hoy día se encuentra en este gran laboratorio. Bueno, entonces, todos conocimos, pero yo creo que la inmensa... que la mayoría de nosotros conocimos de ese acelerador y de toda esa partícula a través de la novela Ángeles y Demonios de Dan Brown, ¿no? Que genera toda la cuestión de la materia y la antimateria, y se va a destruir el mundo. Es súper interesante. Fue la materia que los que no somos físicos nos enteramos de que eso estaba pasando allá por los lados de Suiza, Italia. Sí, exacto. Eso, por esos lados. Exacto. Justamente, la partícula de Higgs se descubrió el 4 de julio del 2012. Entonces ha sido una gran fiesta, ¿no? Para, obviamente, sobre todo Higgs y sus colaboradores, porque han visto después de la década de los 50, prácticamente, 60 años más o menos después de la propuesta, de la propuesta teórica, que experimentalmente se descubre en este famoso laboratorio la famosa partícula de Higgs, también denominada como la partícula de Dios, por la importancia de saber la naturaleza de esta, y que también explica de por qué finalmente toda la materia que nos rodea tiene masa, ¿no? Que es la explicación que acabamos de mencionar. Es curioso porque él era ateo. ¿Quién le dio ese nombre de la partícula de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron ese nombre? La prensa, seguro. Seguro fue algún periodista que se le ocurrió eso. Exacto. No fue él, fue la prensa, ¿no? Y o sea, como entendía y percibía en esa época la prensa la importancia de este descubrimiento, es de que lo elevaron a una categoría ya divina, ¿no? Es decir, de que si se descubriese, prácticamente estamos descubriendo a Dios o algo así, ¿no? Entonces,
Fue la prensa, ahí tienes razón. Podría ser como, Estimado. de alguna manera se decía que era como la explicación del origen del universo, ¿no? Esa primera partícula que permitía que todo lo demás fuera ocurriendo hasta el sol de hoy, ¿no? Exacto. Sí. Lo que pasa es de que con el descubrimiento de la partícula de Higgs, más allá, ya yendo de los límites y los alcances que ha tenido esta grandiosa propuesta de él y de sus colaboradores, bueno, principalmente él, es de que finalmente podemos explicar por el Big Bang, que sabemos que es lo que ha creado nuestro universo, podemos explicar muchos otros fenómenos más. Okay. Entre ellos, justamente, el de la naturaleza intrínseca de la materia que, como sabemos, a partir de la interacción con el campo de Higgs, toda la materia atribuye masa, excepto los fotones. Okay. Que los fotones no tienen masa y no interactúan con el campo de Higgs. Ahora, profesor Zubieta, tenemos que hacer una pausa en el programa, pero me gustaría saber, desde el punto de vista práctico, este hallazgo, esta propuesta del profesor Higgs, ¿tiene alguna utilidad, bien sea en la ciencia, bien sea en la medicina, bien sea, no sé, en algún área, digamos, del conocimiento humano y que se pueda aplicar o que se pueda utilizar esos principios para, no sé, algún avance tecnológico, algún avance científico el día de hoy? Pero bueno, me lo contesta luego de la pausa. Seguimos conversando luego de escuchar buena música, de hacer publicidad con el profesor Martín Zubieta. Él es profesor e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Estamos tratando un retrato hablado de un personaje, un científico recientemente fallecido, Peter Higgs, físico, matemático británico. Quien descubrió la partícula de Dios, a él no le gustó, era ateo, no le gustó que le llamaran así, pero lo cierto del caso es que se hizo súper reconocido hasta con un premio Nobel de física, ¿cierto? Por este gran descubrimiento. Martín Subieta, profesor e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, ha estado conversando con nosotros en esta segunda hora del programa. Ya lo tenemos nuevamente en la línea telefónica, profesor, para seguir conversando con usted. Y Unai, antes de irnos a la pausa, le dejaba precisamente esa pregunta que todos queremos saber, la utilidad práctica de la llamada partícula de Higgs. ¿Para qué sirven? ¿Dónde la vemos? ¿Cuántas cosas en todo caso puede de alguna manera solucionar para los seres humanos? Sí, muchas gracias. Bien, mire, tendríamos que reportarnos en realidad a todo el desarrollo tecnológico que dio lugar justamente a la posibilidad de construir esta compleja máquina que es el acelerador para buscar el propósito justamente del descubrimiento de esta partícula. En realidad, el campo de aplicación directo que se ha visto ya funcionando, de hecho, desde el siglo pasado, es todo el desarrollo tecnológico, o se debe a todo el desarrollo tecnológico que implica la construcción de un complejo aparato que es el acelerador de partículas. Tal vez para que podamos entrar un poquito en contexto, en realidad esta tecnología no es que no está siendo ya aplicada, es una tecnología que ya viene siendo aplicada desde el siglo pasado, como mencionaba hace un momento, y es una tecnología que sobre todo ha hecho un gran impacto en el campo de la medicina, específicamente en el campo del el tratamiento del cáncer o de tumores con el tratamiento de radiación, radiación controlada, digámoslo así, que viene justamente de los aceleradores de partículas. Lo que pasa es de que la tecnología para poder desarrollar estos aceleradores de partículas ya incluso venía de la década de los años 50 y una mejora significativa en la década de los años 80, que hicieron posible las versiones primitivas, digámoslo así, del gran colisionador de hadrones. Está muy vinculado con la radiología siempre, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Entonces, hoy en día, por ejemplo, el campo de aplicación más directa en realidad es de la tecnología detrás de este gran descubrimiento. Y la tecnología detrás de este descubrimiento, ¿a dónde apunta? Apunta, por ejemplo, a tener los tratamientos que ya son posibles, por ejemplo, hoy en día en algunos, naturalmente, países más avanzados, y es enfocado en el tratamiento radiológico, pero usando partículas, como por ejemplo un haz de protones o incluso un haz de antiprotones, que hace referencia a la antimateria que mencionábamos más antes, y que hace posible hoy tratar los tumores o las células cancerígenas a una escala, imagínense, de la escala del átomo y poder desintegrar a esta escala atómica, digámoslo así, o nuclear, las células cancerígenas. Entonces esto ya es una tecnología que existe. Para dar, por ejemplo, una referencia, en Italia se tiene uno de los grandes centros europeos, que es el CNAO o el CNAO, que es el centro más, o entre los centros más desarrollados en la Unión Europea, que se dedica específicamente a la aplicación de las bondades, digámoslo así, de los aceleradores de partículas en el campo de la radioterapia. Muy bien. Sí. Quería preguntar algo, ¿verdad? No, le quería preguntar más bien de la vida personal, pero antes alguna cosa que quería preguntarle justamente sobre cómo fue recibido en su época que el doctor Higgs hiciera esta propuesta, porque, a ver, entendemos que fue una cosa como disruptiva. ¿Eso fue bien aceptado o en su ámbito académico o científico fue rechazado por haber hecho este tipo de propuesta? No sé, un poco más el día a día de un investigador cuando se le ocurre un modelo de este tipo, cuando llega un hallazgo de este tipo y lo presenta ante sus pares, ante sus propios colegas. Exacto, sí. En realidad hacemos referencia a la rigurosidad de la ciencia, ¿no? En realidad, si uno quiere demostrar algo, bueno, primero no es un caso general, o no es una, mejor dicho, ley general, pero primero surge la idea, digamos, que en papel, ¿no? Y luego lo ponemos o lo llevamos a la práctica y finalmente me demuestras de lo que
de la idea que has plasmado en papel, finalmente yo la puedo palpar así una medida experimental, que es lo que se ha hecho posible en este siglo, en el año 2012 precisamente, Sí. ¿no? Entonces, eso lleva mucho tiempo porque implica un desarrollo tecnológico muy complejo que ha tenido que esperar Peter Higgs a que pueda darse las condiciones tecnológicas y se puedan dar las condiciones tecnológicas, sobre todo de el gran colisionador de hadrones que hace posible, por las características que tiene, como por ejemplo las grandes energías a las cuales puede acelerar las partículas, que es del orden de energías centradas en un protón o en unas de protones del orden de decenas de teraelectronvoltios, que es la unidad de medida que se utiliza para medir la energía a las pequeñas escalas. Y eso, bueno, significaba un reto tecnológico, sobre todo muy grande, ¿no? Que ha sido superado felizmente y ahora nos trae un nuevo escenario, no solo desde el punto de vista científico, en la comprensión o en la mejor comprensión del cosmos, sino también en una actualización de todos los aceleradores que existen en el mundo, porque podemos hacer aceleradores mucho más energéticos, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, le escuchamos, el recibimiento inicial obviamente ha sido dudoso, ¿no? Como suele suceder en muchas de las propuestas que han habido de grandes científicos. Y el mismo Einstein tuvo la suerte, digamos, de que se compruebe la teoría especial de relatividad con unas observaciones astronómicas que se hicieron una década o 2 décadas después. Entonces, depende mucho de la complejidad de la propuesta o la complejidad detrás de la propuesta. Correcto. Bueno, murió hace poco tiempo, profesor, pero dejó algunos proyectos, algunos estudios. ¿Estaba trabajando en algo en particular antes de su fallecimiento o ya estaba retirado? No, ya estaba él retirado, estaba tratando de justamente poner los matices finales, digamos, a la teoría que finalmente explica esto que comentamos sobre el campo de Higgs y la partícula de Higgs. Y ahora estamos en una otra etapa, digamos, de entender bien exactamente las propiedades físicas de esta partícula de Higgs. Hasta ahora sabemos de que es 125 veces más pesado que un protón aproximadamente. Entonces, entre otras características que se están estudiando, ¿no? ¿En el mundo de la energía nuclear, por ejemplo, tiene implicación este hallazgo? Sí, sí, claro que sí, porque ahora podemos entender por qué los protones tienen masa, por ejemplo, ¿no? Claro. O por qué los neutrones, que son partículas neutras que son diferentes de los protones, por el hecho de que son neutras, tienen una masa muy, muy próxima a la de los protones. Entonces, ¿por qué esto sucede así? ¿Por qué? Porque interactúa de una manera diferente con el campo de Higgs. Y eso es lo que lo caracteriza como una partícula diferente también, ¿no? Profesor Subieta, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos enseñado tanto a propósito de todo del bosón de Higgs y de a quién fue el profesor y el doctor Peter Higgs. Muchísimas gracias. A ustedes las gracias y estoy al pendiente de cualquier otra contacto que me quieran hacer. Seguro, claro que sí, lo contactaremos. Profesor. Gracias. Martín Subieta es profesor e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Fíjate tú, que bueno, tiene implicaciones nucleares también y ya sabemos que la energía nuclear se puede usar para hacer mucho bien, pero también para hacer mucho mal.